Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir contigo una reflexión bíblica bajo el tema cuidando la pureza de nuestros ojos. Quiero que juntos vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23, donde la palabra del Señor nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. De hecho, aquí podemos ver, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en este pasaje vemos que estas palabras son cargadas de sabiduría y con un llamado para nosotros urgente a vivir en santidad. Aquí también vemos que el Señor Jesús compara nuestros ojos con una lámpara. ¿Y qué es una lámpara? Es un instrumento que guía nuestra vida y también nos da dirección cuando caminamos por un lugar. Pero también nos está advirtiendo de que esta lámpara puede llenarnos de luz o puede hundirnos en las tinieblas. Ahora, aquí la pregunta sería para nosotros hoy: ¿qué estamos permitiendo que nuestros ojos contemplen? ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que una mirada puede marcar nuestras vidas, porque los ojos son una ventana al alma. De hecho, Jesús revela que nuestros ojos no son solamente órganos físicos, sino que son puertas hacia nuestro interior, y lo que entra por ellos no solamente se queda superficialmente, sino que también va a impactar directamente nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu, y también en última instancia va a marcar nuestro destino eterno. Porque si nuestros ojos contemplan lo bueno, es decir, aquello que glorifica a Dios, nuestra vida reflejará la luz de Cristo. Pero si lo usamos para codiciar, para alimentar el pecado o para deleitarnos en lo que desagrada a Dios, tenemos que entender que esa oscuridad irá contaminando todo nuestro ser. Ahora, de hecho, si vamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 6, vemos cómo la primera caída del hombre comenzó con una mirada. Dice la escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Cómo fue la tentación de Eva? Si vemos aquí, la tentación de Eva no comenzó cuando tocó el fruto, sino cuando permitió que sus ojos se fijaran en él. Es decir, la tentación comenzó cuando los ojos miraron el fruto. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Despertó el deseo en su corazón. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que nuestros ojos miran. De manera similar, el rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, cayó en pecado cuando permitió que su mirada se enfocara en Betsabé mientras ella se bañaba. Ahí en 2 de Samuel capítulo 11, versos del 2 al 4, dice la Biblia que en los días en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en palacio, y mientras caminaba por el terrado vio a Betsabé que se bañaba. Tenemos que tener cuidado cuando estamos en un lugar y en un lugar equivocado, en el momento equivocado. David tenía que estar en la guerra y David se quedó en palacio. Y estaba en un momento equivocado, en un lugar equivocado, a una hora equivocada. Y por esta razón su mirada fue puesta en una persona en la cual no tenía que estar puesta. Miró a Betsabé que se estaba bañando. ¿Por qué razón? Porque estaba en un lugar fuera de la voluntad de Dios. Cuando tu vida y mi vida no están en la voluntad de Dios, tú y yo vamos a fallar. ¿Y qué pasó con David? Que una mirada que no fue controlada lo llevó al adulterio, lo llevó a la mentira y hasta al asesinato. ¿Sabes qué podemos aprender de estos ejemplos bíblicos? Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que tú y yo no podemos subestimar el impacto de lo que permitimos entrar a través de nuestros ojos, a no ser que vivamos una vida controlada por el Espíritu Santo. Por esa razón tenemos que también entender que nuestra vida debe estar sujeta
a la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero que tú y yo miremos también no solamente lo negativo, sino la mirada que edifica y transforma. Porque a pesar de los peligros, también tú y yo debemos reconocer el potencial positivo de nuestra vista. ¿En qué aspecto? En el aspecto de una mirada guiada por el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque una mirada guiada por el Espíritu puede ser canal de bendición. De hecho, Jesús mismo es el ejemplo perfecto. Ahí en Mateo 9, 35 al 36 o el 36 específicamente, vemos la mirada de Jesús, una mirada de compasión. Nos dice que Jesús veía las multitudes, dice que las miraba, dice que observaban, veía las multitudes como ovejas que no tenían pastor y tenía compasión de ellas. ¿Entiendes? ¿Cómo era la mirada de Jesús? No era una mirada superficial. Él veía las necesidades más profundas del corazón del hombre. Ahora, si miramos ahí en Lucas capítulo 22, verso 61, cuando Pedro negó a Jesús, vemos que una sola mirada del Maestro lo llevó al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Y esa mirada no fue de condenación, hermano. Esa mirada fue ¿de qué? De amor y de restauración. Y esto es lo que Dios desea que tú y yo hagamos. Tengamos miradas de restauración, miradas de amor, ¿entiendes? Ahora, miradas en las cuales podamos perdonar. Es lo que Dios desea. Miradas en las cuales tengamos compasión por las almas. También miramos también ahí en Marcos 10, 16. Vemos que Jesús vio a los niños. Perdón. Dice que Jesús vio a los niños. ¿Y qué hizo? Los tomó en sus manos, en sus brazos, dice, y los bendijo. Pero él los vio, hermano. ¿Entiendes? En Juan capítulo 4, Jesús vio a la mujer samaritana y le ofreció agua de vida. Es decir, hermano, sus ojos siempre estaban. ¿Cómo estaban los ojos de Jesús? Siempre estaban enfocados en cumplir con la voluntad del Padre y en traer vida a los demás. ¿Sabe qué? Y hoy Dios nos llama a nosotros a mirar como Jesús miró. En esta hora, sí, ahora mismo, así, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, hoy mismo Jesús nos llama a nosotros, sus hijos, a mirar como Jesús miró. Es decir, hermano, que cuando nuestros ojos se fijan en lo que es bueno, en lo que es justo y en lo que es puro, tenemos que entender que no solamente somos transformados, sino que también tú y yo nos convertimos en instrumentos para transformar el mundo. Y es lo que Dios desea, que tú y yo seamos instrumentos para transformar este mundo, porque somos, dijo Jesús, la sal del mundo. Somos la luz de este mundo. Por eso, hermano, tenemos que nuestra mirada enfocarla en Él, en este mundo en el cual tú y yo vivimos, que es un mundo lleno de distracciones, porque estamos viviendo en un tiempo donde la tentación, ¿sabes dónde está? A un clic de distancia, a un clic de distancia está. ¿Por qué razón? Las redes sociales, la televisión, la publicidad, los dispositivos electrónicos están saturados de imágenes diseñadas para atraer nuestra atención. Y si miramos bien, muchas, por no decir todas, muchas de las cuales no glorifican a Dios. ¿Te das cuenta? Y hoy Jesús nos llama a nosotros a poner nuestra mirada en Él, en medio de un mundo que no glorifica su nombre. De hecho, el apóstol Pablo nos da una clave de cómo podemos hacerlo y de cómo podemos mantenernos firmes. Y la única clave fuerte que nos da aquí es, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Nos da una clave fundamental. Andad, pues, en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabes por qué? Porque no podemos enfrentar, hermano, estas distracciones con nuestras propias fuerzas, porque no es, hermano, con nuestras propias fuerzas, no es con ellas, no podemos tú y yo solo. Necesitamos depender completamente del Espíritu Santo. Ahora, tú dirás, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo puedo hacer? Primeramente tenemos que apartar nuestra mirada de lo indebido.
¿Entiendes? Sí, cuando nos vamos a enfrentar a algo que no edifica, ¿sabe qué? Vamos a seguir el ejemplo de Job. ¿Qué dijo Job? Ahí en Job 31:1, Job dijo algo fundamental. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Y qué dice Job? Dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Te das cuenta? Job hizo un pacto con sus ojos. ¿Y qué dijo? ¿Cómo voy yo a mirar a una virgen? No. Mis ojos no se contaminarán. Y si Job pudo, hermano, tú y yo podemos. Porque Job también era un hombre con pasiones, igual que tú y que yo. Por eso tenemos que hacer un compromiso con Dios para proteger nuestra vista. Señor, guarda mi vista. Señor, permite que yo pueda permanecer en santidad delante de ti. Protege mis ojos de caer en pecado. ¿Qué más podemos hacer, hermano? Llena tu mente con la palabra de Dios. Llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 8. El apóstol Pablo nos exhorta a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Quiere decir, hermanos, que si nuestra mente se llena de lo bueno, de lo justo, de lo puro, de lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, nuestros ojos van a buscar lo mismo. ¿Te das cuenta? Por eso nuestra mente, llénala con la palabra. Llénala con la palabra. Cristo es la palabra misma. Llénala con la escritura. Llénala y nuestros ojos buscarán lo mismo. ¿Sabes qué más podemos hacer? Vamos a establecer límites claros. Establece límites claros en tu vida. ¿Por qué razón? Porque tenemos que identificar nuestras áreas de vulnerabilidad. No podemos creernos fuertes. No podemos creer que somos invulnerables. No, tú y yo somos vulnerables. Podemos caer. Entonces, identifiquemos nuestras áreas de vulnerabilidad y busquemos ayuda espiritual para vencerlas. Y entonces veremos cómo tenemos totalmente victoria. ¿Sabes por qué? Porque la luz que hay en nuestros ojos va a reflejar la vida en Cristo. La luz que hay en ti y en mí. La luz que hay en nuestros ojos va a reflejar la vida en Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando nuestros ojos están puestos en lo que agrada a Dios, ¿sabe qué? Nuestra vida se convierte en una lámpara que ilumina a otros. Por eso Jesús nos llama a ser luz del mundo. ¿Y esa luz cómo comienza? Comienza con nuestra mirada. Por eso el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué dice más? Dice, considerar aquel que tuvo tal contradicción de pecadores. Fíjate tú cómo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Él. Pero si tenemos los ojos puestos en Cristo, nosotros tú y yo vamos a ser luz del mundo, ¿entiendes? Y esa luz comienza, como dije anteriormente, con nuestra mirada. Si vamos al Salmo 119:37, el salmista David clama y dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Dice, avísame en tu camino. ¿Qué vemos aquí? Vemos que, hermano, este debe ser nuestro clamor diario. Debemos ser como hizo David. Señor, aparta de mí. Aparta de mis ojos que no vean la vanidad. Aparta de mis ojos que no vean el pecado. Aparta de mis ojos que no vean lo que no te agrada. Que mis ojos no vean lo que no es tu voluntad. Es más, Señor, apártame en tu camino. Avísame en tu camino. Este debe ser, hermano, nuestro clamor diario. ¿Sabe por qué? Porque no podemos vivir una vida, hermano, plena en Cristo si nuestros ojos están llenos de vanidad y llenos de pecados. No podemos vivir una vida así. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar una decisión diaria, una decisión de día en día. Y es lo que Dios hoy nos está llamando. ¿A qué? A examinar lo que estamos permitiendo que entre por nuestros ojos. Y esto hoy lo que nos está preguntando.
¿Cómo estamos llenando nuestra mente y corazón? ¿Lo estás llenando o lo estamos llenando de luz o de oscuridad? ¿Sabe qué? Recordemos, ¿sabe qué? Que cada decisión que tomamos en nuestra vida, incluso la más pequeña que vayamos a tomar hoy, ahora mismo, tal vez vas a tomar una decisión ahora. Cada decisión que tú vayas a tomar tiene consecuencias eternas. ¿Entiendes? Por eso, si hoy, o tal vez, si has pecado, o si has fallado como David, o como Eva, hoy te digo, hay esperanza. Podemos arrepentirnos. Podemos pedir perdón. Podemos permitir que Dios limpie nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque Él es fiel para restaurarnos, para guiarnos hacia una vida de santidad. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo, exhortarte a que nuestros ojos no sean instrumentos jamás de tropiezo, sino que sean canales de bendición. Que nuestros ojos siempre estén puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y permitamos que su luz nos transforme y nos guíe. Que Dios les continúe bendiciendo.